y de la captura de la mafia de las sociedades civiles. Un aplauso, por favor, para la bienvenida al doctor. Muchas gracias a mi colega, a mi amigo Hermes Bojorquez por la amabilidad de haber hecho disponible este maravilloso espacio intelectual, espacio de sociedad civil, espacio de talentos, de personas jóvenes, mujeres y hombres que me han albergado en estos días, a la doctora Marisa Jaramillo, me ha recibido desde ayer en el aeropuerto, que ha hecho posible esta visita a la Ciudad de México, y al doctor Eduardo Robelo, que se acaba de retirar, que estaba sentado acá a la derecha, que es el autor intelectual de mi visita. Muchas gracias. Yo he estado durante esta visita a México haciendo lo que hago desde hace ya 35 años, que es lo que motiva gran parte de mi vida. Hoy hablábamos con Hermes que el principal aspecto que le da sentido a nuestras vidas es lo que nos motiva como seres humanos, en lo más profundo de nuestro corazón, en lo personal, la familia, y en lo profesional, el hecho de sentir que uno forma parte de algo mucho más grande que uno mismo, que con el trabajo que uno realiza se puede llegar a salvar vidas. Eso fue lo que me unió a Hermes, porque a lo largo de nuestras conversaciones nos fuimos dando cuenta que él por su lado y yo por el mío formamos parte de organizaciones sociales, sociedad civil, que colaboramos con estados para desmantelar a redes criminales. Y lo hacemos filantrópicamente. Si bien las personas más jóvenes que nosotros trabajan cuando van a los países a mapear a las redes criminales que trafican personas, que compran y venden seres humanos, que compran y venden marfiles de elefantes o cuernos de rinoceronte. Nosotros enviamos a gente a los países que mapean a estas redes criminales, nombres, cuentas bancarias, nombres de empresas. Estas personas son ex líderes de sociedad civil, ex policías, ex jueces, ex agentes de inteligencia. Y el perfil de esta organización, IVO, pertenece exactamente a lo que acabo de mencionar. Yo trabajo en relación a una organización en Ámsterdam, en Holanda, en los Países Bajos, que se dedica a hacer eso, de manera filantrópica. Está financiada por organizaciones privadas y organizaciones ligadas a los estados, que nos permiten llegar a los países y presentarle a los gobiernos expedientes, carpetas, donde les dibujamos a redes criminales en 5 dimensiones. La dimensión política, senadores, diputados, presidentes, secretarios de Estado, presidentes de asambleas municipales, gobernadores. Su dimensión empresarial, empresarios legalmente constituidos que les sirven de logística de apoyo a estas redes criminales que trafican migrantes, trafican seres humanos, armas, drogas, falsificación de marcas, contrabandos. Les dibujamos en estos expedientes a la dimensión judicial de la delincuencia organizada. Quiero que entiendan que líderes de estas organizaciones con los cuales yo me estoy sentando son ex jueces, también ex fiscales, como la mía en La Haya. Por eso he encontrado un paralelo en México. Y de alguna manera quería compartir con ustedes la alegría de estar con una organización de sociedad civil que intenta hacer lo mismo que estoy haciendo yo en el exterior. Y que nos encontramos de casualidad, creo yo, que porque nos hemos leído nuestras obras. Después está la dimensión, les mencioné la política, la empresarial, la judicial. Hay protección judicial de estas redes criminales, como ustedes bien lo saben, en todos los países del mundo. No estamos hablando solamente en México. En los países donde normalmente se producen estos descontroles de delincuencia organizada, con crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, compraventa de seres humanos, fosas comunes. Normalmente
estas 5 dimensiones, que ahora les estoy mencionando hasta ahora 3, operan con total impunidad en estos 23 tipos de delitos que les mencioné solo algunos cuantos. ¿Cuál otra dimensión falta? Les mencioné la política, les mencioné la empresarial, la legal, les mencioné la judicial, pero faltan 2. Bueno, una ya la ven todos los días en los periódicos, los pistoleros, ¿no? El sicariato, le llamamos. Y está la dimensión de sociedad civil. El Chapo Guzmán, el cartel del Mencho, tiene decenas de organizaciones, asociaciones civiles, algunas ligadas a iglesias, otras dedicadas a repartir agua, otras dedicadas a construir viviendas, que están actuándoles como factor de legitimidad social para capturar el tejido social de gran parte de este país. A esas 5 dimensiones de lo que llamamos delincuencia organizada, que el artículo 2 de la Convención de Palermo lo define como un grupo de 3 o más personas que se reúnen de manera premeditada, de manera estructurada, o sea que no es al azar, no es una pandilla que de repente se forma y se van cada uno por su lado, sino estructurada para cometer delitos graves a lo largo del tiempo, y esos delitos graves son los 23 tipos de delitos que nosotros medimos en todos estos países. Esta es la definición que nos da el artículo 2 de un gran instrumento jurídico que se denomina la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, que fue firmada y ratificada por México como país soberano. Por lo tanto, es ley en México, no porque lo decida Buscaglia ni Trump, porque lo decidieron las y los mexicanos que se constituyeron, que firmaron la convención, fue al Senado, se ratificó y que hoy se viola en más del 60% de sus artículos en México. Por lo tanto, no nos llama la atención que la delincuencia organizada haya encontrado un paraíso en este país en su dimensión política, en su dimensión empresarial, en su dimensión judicial, en su dimensión de sociedad civil y obviamente en la que ven todos los días en los periódicos, en la de sus obreros, los sicarios. Ustedes están viendo que el Chapo Guzmán es un gerente operativo de esta organización. Pero junto al Chapo Guzmán había muchos Duartes. Hay gobernadores, hay senadores, y yo les puedo asegurar que van a caer, como cayeron en Italia, como cayeron en Colombia, como cayeron en Brasil, con Lula o sin Lula, van a caer en México también. Solamente estamos viendo el comienzo del fin de esta pesadilla. Entonces quiero comenzar con un tono optimista para que ustedes sepan que yo conozco en este gobierno y en gobiernos pasados a personajes que han estado trabajando dentro de estos gobiernos y que arriesgan sus vidas diariamente para que la delincuencia organizada deje de tener el control del Estado mexicano como lo ha tenido hasta hoy. Uno de ellos es el doctor Santiago Nieto, de la UIF, que como titular de FEPADE, la fiscalía que está dedicada a delitos electorales, intentó impulsar una causa penal contra secretarios de Estado en el ejercicio del poder, cuando estaban en el poder, no después de que se fugaron a España, en ese momento. Y pagó casi con su vida, con la tranquilidad de su familia, se lo hostigó, se lo amenazó. Ese hombre trabajaba para gobiernos pasados y trabaja para este gobierno. O sea, hay que ir más allá del gobierno, más allá de la ideología. La delincuencia organizada no tiene lealtades de izquierda o de derecha. Y los héroes que la están tratando de combatir tampoco tienen lealtades de izquierda o de derecha. Hay que apoyar individualmente a esas personas que están arriesgando sus vidas en México, de las cuales yo conozco decenas, y algunas no las puedo mencionar con nombre y apellido, porque están trabajando en silencio para no ser asesinadas. Estoy viniendo de Sonora, de Durango, de Sinaloa, donde he vivido entre civiles y militares, donde no todos los militares están corrompidos, no todos los civiles están corrompidos. Entonces, quiero que sientan que hay una batalla interna al Estado mexicano que se está librando en este momento para terminar con esta pesadilla. Esta batalla se está librando actualmente dentro del Estado mexicano,
donde este gobierno contiene a demonios y a ángeles. Y yo uso esa metáfora para que quede claro a las personas que no son abogadas, y hay varias personas, muchas personas que nos han venido a ver hoy que no son juristas. Vamos a tener un foro separado para juristas en tu organización, pero es muy importante que esto se entienda, no solo para darles esperanza, para dejar un tono de optimismo, sino para que sepan que algo sí se está haciendo. Se está intentando, a pesar de los espasmos que ustedes ven a veces en las mañaneras, a veces a través del fiscal Hertzmanero, que están tratando de dar marcha atrás. Y a veces se ven forzados a ir hacia adelante. Pero hay gente que está empujando hacia adelante. Mujeres y hombres en este momento en México que están trabajando con autoridades de otros países para que el sueño de ustedes, que sus hijas e hijas puedan vivir en un país en paz y que México retome su destino, que es ser el país de referencia mundial, cultural, económica y políticamente hablando, que es llamado a ser. Yo les quiero aclarar como secreto que he venido a México no solamente para hablar de delincuencia organizada. Yo he venido a México también porque en México, en este momento, y esto es propaganda cultural, se está desarrollando la exhibición más grande del planeta de arte en este momento en la Ciudad de México. Entonces dije, voy a tratar de trabajar en México y al mismo tiempo tomarme un día para ir a esta exhibición de arte con 215 artistas mexicanas y mexicanos. Eso también es México. Esa es la belleza de México. Estamos tratando de solucionar, de terminar con esta pesadilla en el lado oscuro de la luna, pero hay un lado brillante, que es el México que uno siempre visiona, un México que admira y un México que uno quiere mucho desde hace tantos años. Por lo tanto, quiero que vean ustedes estas presentaciones, no como simplemente un ejercicio académico, técnico, en donde yo les muestro cuán mal o cuán bien están los países, sino como una especie de descripción de éxitos y fracasos que los países a lo largo de estos últimos 30 años han experimentado, y lo que queremos es evitar los fracasos e intentar emular o al menos tener en cuenta los éxitos institucionales. Ahora bien, voy a usar esto, ¿no?, para poder avanzar, pero espero que esto funcione. Vamos a ver si funciona. Ahí está. Todos los países que yo conozco en el mundo que han intentado marchar hacia democracias, todos los países, yo no conozco ninguno, en Europa Oriental, cuando salieron del control de la Unión Soviética, en África, en Asia, Latinoamérica, todos los países que quieren marchar hacia una democracia plena, con Estado de Derecho, porque no hay democracia sin Estado de Derecho, eso hay que recordarlo, no hay democracia sin Estado de Derecho, siempre adolecen de vacíos de Estado, vacíos institucionales de Estado. ¿Qué quiere decir? Que hay instituciones que México debería tener que no tiene. O si las tiene en teoría, pero no en la práctica. Eso es muy importante recordar. México en el año 94, cuando yo vine por primera vez a trabajar, invitado por la Corte Suprema, durante las etapas iniciales de la reforma judicial de Zedillo, yo vine acá mucho más jovencito y mucho menos avispado de lo que sucedía en México, y comencé a pontificar pensando que uno tenía muchas verdades, y me encontré con un México que estaba recién comenzando a intentar explorar la alternancia, la democracia, el Estado de Derecho, y tenía 45 vacíos institucionales. En mis temas, no estoy hablando de salud pública, no estoy hablando de medio ambiente, no estoy hablando de políticas laborales, estoy hablando de mis temas, seguridad humana. Seguridad humana quiere decir que ustedes tengan la seguridad de poder acceder a 58 bienes y servicios que el Estado debe proveer porque se ha comprometido a proveer al haber ratificado y firmado 16 convenciones de la ONU de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir? México ha firmado y ratificado desde los años 60 16 convenciones sobre derechos humanos que contiene 58 derechos humanos. Cada uno de esos derechos humanos, en mi disciplina, y mi disciplina se llama Análisis Económico del Derecho, cada uno de esos derechos humanos es un bien o un servicio. Por ejemplo, el derecho de acceso al agua potable es un derecho humano. No lo digo yo, lo dicen las convenciones de las Naciones Unidas que México soberanamente ratificó.
es uno de los 58 derechos humanos que en México no se garantiza a vastos sectores de la población. ¿Quién le provee esa agua en algunos sectores de Sinaloa y de Sonora donde yo he visitado, donde el agua es escasa? ¿Quién provee esa agua cuando el Estado no lo hace? El cartel de Sinaloa lo está haciendo. No lo hace con armas, no hay armas. Van con agua, con sus camiones, proveen a las poblaciones más aisladas, donde no tienen acceso al agua. Unidades agropecuarias, pequeños campesinos, se abastecen de agua provista por el cartel de Sinaloa. ¿Qué pasa cuando otro de esos 58 derechos humanos no se provee de manera predecible para que tus hijas e hijos tengan, por ejemplo, acceso a la justicia, como menores o como mayores de edad? ¿Quién provee resolución de conflictos cuando el Estado no lo hace? El cartel de Sinaloa, el Mencho, el cartel de Jalisco lo hace. Yo he estado en pequeñas poblaciones de Colima, de Jalisco, donde el Mencho provee una mezcla de arbitraje y mediación cuando te roban tu gallina. Claro, tú tienes que salir del marco mental de la Ciudad de México. Esto no te ocurre a ti en esta zona, ni me ocurre a mí tampoco cuando estoy viviendo en Insurgente Sur, pero ocurre en gran parte del país. La gente no le demanda ese servicio al Mencho porque está enamorada del Mencho. Se lo demanda porque le robaron su gallina o le violaron a su hija y el Estado no provee ese mecanismo de manera ágil, sin a veces cobrarle dinero, especialmente al nivel policía municipal, policía estatal. Eso está sucediendo en México. Cuando esos derechos humanos, y no voy a ir en la lista de 58 porque los tengo acá, se los voy a dejar en la presentación. Acá están los 58 en inglés, de acceso a educación, de acceso a salud, hay 58 bienes y servicios que el Estado debe proveer, no porque lo digo yo, es porque el Estado mexicano soberanamente firmó y ratificó convenciones de la ONU que comprometen al Estado a hacerlo. Cuando el Estado no provee esos bienes y servicios por corrupción política al estilo Duarte, ¿se acuerdan el caso de falsificación de medicinas? El acceso a la salud es un derecho humano. La corrupción política es una violación de derechos humanos. Esa es la primera lección que tiene que tomar Irma Sandoval o Bas, que eran cuando se aproximan a este tema. Corrupción política es una violación a los derechos humanos. La corrupción política te bloquea el acceso a la justicia, te bloquea el acceso al agua cuando familiares de políticos están vendiendo agua en botellitas, te bloquea el acceso a la salud, en el caso Duarte. La mejor política contra la delincuencia organizada es una política de derechos humanos, no en los discursos de las mañaneras o nocheras, en la práctica. Cuando la gente que yo visito en Sonora, yo me disfrazo además, me pongo un sombrerito azul, me voy caminando como si fuese de los pueblos, junto a locales obviamente, que son los que hablan, yo trato de quedarme más callado, y me mezclo entre la gente en las riñas de gallos, y te mezclas con la gente a averiguar de dónde sacan ellos el acceso a esos bienes básicos sin los cuales no pueden sobrevivir. No sonríen. Son 58 bienes y servicios sin los cuales tú no podrías sobrevivir. Que en la Ciudad de México no nos damos cuenta, como abrimos el grifo y sale agua, no es tan buena tampoco, es como la de Washington, pero estamos acostumbrados. Hay gente que no tiene acceso a agua, millones de personas. Hay gente que no tiene acceso a la justicia, que no tiene acceso a salud, que no tiene acceso a educación. Y si tú te aseguras que la corrupción política te disminuya, te baje a niveles aceptables. Aceptables no quiere decir cero. Nunca la corrupción política baja a cero, ni en Suiza, ni en Japón, ni en Finlandia, ni en ningún otro país. Pero aceptables. Esa provisión de derechos humanos como bienes y servicios económicos aumenta y la delincuencia organizada pierde terreno social. Y al perder terreno social, pierde terreno político, porque no puede imponer a sus candidatos. La verdadera batalla del señor López Obrador no está en la Guardia Nacional, es en tener una política nacional, un programa nacional de derechos humanos que le haga accesible esos 58 bienes y servicios
a los más de 60 millones de mexicanas y mexicanas que no lo tienen hoy. Esa es la principal fuerza de la delincuencia organizada hoy. No sus armas, no su dinero, es esa. Es por eso que la delincuencia organizada mexicana se comporta de la manera violenta, horrible que se comporta, y no se comporta como la delincuencia organizada alemana, o la francesa, o la italiana, en donde no ves fosas comunes en Italia, ni en Francia, ni en Canadá. Canadá comparte un borde con Estados Unidos, una frontera enorme, donde hay mucho tráfico de drogas entre Canadá y Estados Unidos, drogas sintéticas, claro está. Hay un enorme tráfico de migrantes, especialmente de origen asiático, entre Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, tú no ves fosas comunes en Canadá, no ves 40.000 desapariciones forzadas en Canadá, no ves crímenes de lesa humanidad en Canadá. Ves otros delitos organizados en Canadá. Claro que los hay, lavado de dinero, especialmente lavado de dinero. Estados Unidos concentra el 20% de todo el lavado de dinero mundial. En un trabajo excepcional que está acá al final de esta presentación del profesor Federico Schneider, Federico en español, Friedrich Schneider, él prueba hace 20, 30 años en estudios jurimétricos, que ahora les voy a explicar qué es la jurimetría. Él lo prueba que Estados Unidos concentra entre el 19 y el 21% de todo el lavado de dinero mundial en el planeta. El Vaticano está en el 2% de todo el lavado de dinero del planeta, la Unión Europea está entre el 15 y el 16%. Entonces, el lavado de dinero, que es un delito organizado, claramente está, que es el lado brillante de la delincuencia organizada, donde ellos integran sus capitales, mandan a sus hijos a las escuelas en Suiza, tienen sus mansiones. ¿Dónde estuvo Lozoya? En Málaga, en España. Muy bonito lugar. Conozco el lugar donde Lozoya lo agarraron. Sí, sí, muy bonito. Ahí hay mucha gente así como las que les estoy describiendo. Y en esos lugares es donde se integra el lavado de dinero mundial. Entonces, la delincuencia organizada de la cual estamos hablando es transnacional. Claro está que México no tiene toda la culpa. O sea, hay una corresponsabilidad enorme entre los países que están permitiendo que se integre ese lavado de dinero a sus economías, que es lo que beneficia muchas veces esos booms económicos que hemos visto, especialmente después de la crisis del 2008. Hay libros escritos sobre eso muy interesantes. Pero el punto es que nosotros no podemos permitir que en nuestros países, aquí, se cometan crímenes de lesa humanidad con nuestras hijas e hijos. Algo tenemos que hacer. Y si hay algunos factores que están contribuyendo a esos crímenes, como la corrupción política descontrolada, de la cual hoy habló el presidente de la República con una claridad académica en la mañanera. Él definió, a mi juicio, delitos organizados de todos los presidentes que él mencionó. Con lo cual, cuando Carmen me entrevista esta mañana, yo estaba con los ojos abiertos como dos huevos fritos y decía, pero el presidente acaba de definir, acaba de casi tipificar los delitos organizados y al mismo tiempo dice, bueno, pero yo realmente no quiero hacer nada porque no quiero venganza. Yo me quedé sorprendido y un poco, si me escuchan esta mañana, no voy a repetir lo que dije, si van a escuchar la entrevista, le señalé la contradicción a Carmen entre lo que describió muy bien el presidente, que son delitos organizados que él le imputa, no judicialmente, él describe, pero él como presidente de la República no es un turista japonés, es el presidente de la República. Está diciendo, tal presidente privatizó y le pasó bienes públicos a sus amigos. Eso es un delito de corrupción política en red, es delincuencia organizada. En 81 países del mundo se tipifica así. Cuando él dice que García Luna actuaba bajo el permiso, que fue lo que dijo, de Calderón, está describiendo delincuencia organizada. No hay opción, no tiene opción de no denunciar. La UIF tiene que estar el lunes a la mañana con una denuncia ante la Fiscalía por delincuencia organizada de todos esos presidentes. Bueno, de ahí nace la delincuencia organizada política de México, porque la delincuencia organizada más organizada de este país es la política, la primera dimensión que les hablé de las 5. Hay 5 dimensiones, la política es la más organizada. Hay un libro muy bueno que les recomiendo leer, porque a mí no me gusta solamente, al final van a ver mis obras, pero hay un libro excelente de un académico mexicano que se llama Carlos Flores, titulado Historias de polvo y sangre. Él ahí prueba, como sociólogo del derecho,
prueba, con documentos del Archivo General de la República, se llama en México, ¿no? El Archivo General de la República, que la delincuencia organizada mexicana nació del Estado post-revolucionario en los años 40 y 50 principalmente. Él se concentra mucho en la administración de Miguel Alemán, padre. Lean dónde nació la delincuencia organizada mexicana y ahí se van a dar cuenta qué es la delincuencia organizada hoy. Son sus nietos, no de Miguel Alemán, no me refiero que es una continuidad natural de la delincuencia organizada que Carlos Flores describe, con cartas, con documentos patrimoniales en donde empresas ligadas al presidente, vinculadas a los fundadores del Cartel del Golfo, algo que la gente no ha leído. Y como Carlos Flores, que además es un ex agente de CISEN, entre paréntesis, hoy es académico de CIESAS, que es una institución prestigiosa mexicana, vean de dónde nació la delincuencia organizada y se van a dar cuenta que lo que yo estoy argumentando acá no es un disparate. Yo me estoy subiendo a los hombros de académicos mexicanos y de académicos internacionales. Le mencioné a Schneider, le mencioné a Flores, les puedo mencionar a Astorga, Luis Astorga, ¿no? Luis Astorga. No estoy yo solo hablando acá. Lo que yo digo es, bueno, ¿qué hay que hacer para erradicar esa delincuencia organizada? Es ahí donde yo intento contribuir propuestas. Eso es muy importante porque, más allá de describir el fenómeno, que es meritorio en sí mismo, porque toda esta investigación de Flores, de Astorga, describe un fenómeno muy complejo, que no es solamente ir a una biblioteca y ver qué pasa. Se han pasado años haciendo esto y hay que probarlo, además, porque si no las familias te pueden demandar. Se ha hecho un gran trabajo en los libros de Flores y de Astorga y de varios de estos académicos mexicanos que han hecho un gran trabajo. Entonces yo me he basado un poco en el trabajo de ellas y ellos. Hay varios de ellos. Ahora, para resumirles, porque tampoco quiero que haya preguntas y respuestas, y seguramente tienen preguntas y no quiero cubrir demasiado tiempo con mis cosas, yo evalúo en todos los países si los países combaten la delincuencia organizada y la corrupción política como delincuencia organizada, si la combaten bien o mal, no con base a una caprichosa criterio de Buscaglia o de Aristegui o de Flores, sino con base a si cumplen o no cumplen con las convenciones internacionales que los países firman y ratifican. Con lo cual yo te digo, no te gusta que yo te evalúe, perdóname, es tu convención, es tu ley. A ver, el criterio de convencionalidad en México hace que la convención sea ley. O sea, tiene que, claro, sirve de fundamento y motivación para emitir sentencias. 14 convenciones antiterrorismo de la ONU. Hay 14 convenciones contra el terrorismo de las Naciones Unidas. No de Buscaglia, no de Trump, no de los europeos. México las ratificó. Los actos que se cometieron en Culiacán son violaciones a una de esas convenciones. Y yo le preguntaría al señor Marcelo Ebrard por qué está en contra de que en México se tipifique un acto de terrorismo de acuerdo a las convenciones que México ratificó, y te responde no, porque va a ser un impacto en las inversiones y la imagen de México. Colombia, Italia, Alemania, cuando sufren un acto de terrorismo en donde un grupo terrorista o delincuencia organizada italiana dispara a la población civil y le dice al Estado, o me liberas a mi jefe o sigo disparando, tipifica acto de terrorismo. Las bombas de la mafia no tienen miedo a la imagen de Italia o a la imagen de México, porque la vida de sus ciudadanos está en juego, y cuando tú no tipificas un acto de terrorismo con delincuencia organizada, estás llamando a que los hijitos del Chapo, los chapitos, hagan lo mismo la próxima vez que detengan a un familiar. ¿Entiendes? Entonces, esas 14 convenciones sirven de marco para determinar si México está haciendo las cosas bien o mal. No mis criterios. Yo simplemente voy a los expedientes judiciales o observo, examinamos las investigaciones de la policía, leemos los reportes de inteligencia de las UIFs cuando nos dan acceso y determinamos si se viola o no las convenciones. Lo mismo con las convenciones de la ONU contra redes criminales. ¿Cuáles son las 3 convenciones de la ONU contra redes criminales? La Convención de la ONU contra la delincuencia organizada, ya les dije esa. La Convención de la ONU contra la corrupción, la segunda. Cada una de ellas son instrumentos jurídicos internacionales que México está obligado a cumplir, insisto. Y la tercera convención contra redes criminales es la convención que abarca el lavado de dinero.
¿Entienden? Entonces, cuando un caso como el de Robles, tú lo investigas solo como un caso de lavado de dinero o el caso contra Lozoya, pero no haces que la fiscal anticorrupción que está llevando el caso Robles coopere al mismo tiempo de la mano con la unidad antilavado de la Fiscalía General de la República, con la UIF, con SAT, con aduanas y con la CEIDO, ¿qué pasa? Primero, no tenés coordinación interinstitucional y tenés a un Estado desorganizado tratando de combatir a la delincuencia organizada, cosa que desde ya perdiste la batalla. Entonces, hoy tú tienes a la muy capaz, brillante, fiscal anticorrupción que no colabora con la unidad antilavado, ni con la CEIDO, ni con la UIF. La UIF le dicen, dame tu denuncia y vete. Eso es lo que hace hoy Hertz Manero. Y quiero que esto salga en los medios. A mí me encantan los discursos de Hertz Manero, y yo ni lo conozco personalmente, es uno de los pocos funcionarios con los cuales yo nunca hablé. No tengo nada contra él. Pero a mí me consta que cuando la UIF le lleva sus denuncias, con nombres de gente parecida a Lozoya, con apellidos y con empresas, la Fiscalía les dice bye bye y a la UIF desaparece. En los países que desmantelan a la delincuencia organizada, la UIF se transforma en un perito durante todas las etapas procesales en causas por delincuencia organizada, asociación delictuosa en los estados, lavado de dinero, donde la UIF acompaña al fiscal hasta la sentencia final condenatoria. ¿Por qué lo echan al doctor Santiago Nieto? ¿Por qué Hertz Manero, de más de 100 denuncias similares a las de Lozoya que ha hecho la UIF, la Fiscalía General de la República no mueve más de 100? ¿Porque son políticos en el ejercicio del poder? Lozoya estaba prófugo. Santiago Nieto, que es el titular de la UIF, estaba acusándolo a Lozoya cuando Lozoya estaba en el poder. Entonces, ¿qué pasa con esos 100 casos? No colaboran las unidades de la Fiscalía, que son 3 principalmente, con SAT, con aduanas, con la UIF. Está cada uno de los músicos tocando su propia canción separadamente. Entonces, eso impacta en que estas convenciones no se están implementando bien. Fíjense que acá yo no estoy hablando de corrupción de Hertz Manero, yo no dije eso. Estoy hablando simplemente de errores garrafales, horrores institucionales que hacen que 67 democracias trabajen como yo te estoy diciendo que hay que trabajar y México, por alguna razón que alguna vez voy a averiguar, tiene más de 100 denuncias de una UIF que está cumpliendo con los mejores estándares internacionales. Fíjense que yo nunca elogié a una institución mexicana. Bueno, sí le elogiaba a a José Luis Santiago Vasconcelos cuando estaba en la UEDO. Sí elogiaba a FEPADE. Sí elogio al doctor Ortiz Pinchetti en el tema electoral, que es un funcionario de Morena que está ahora en el gobierno. Yo no lo conozco personalmente, Ortiz Pinchetti, nunca tuve que ver con él, lo elogio, hace un buen trabajo. Pero fíjense que son 3 unidades aisladas que están arriesgando sus vidas, intentando sacar a este país de esta situación, con Hertz Maneros que dan discursos y le dan gran atención a expolíticos que están prófugos. Me parece muy bien que vayan contra Lozoya, lo he acreditado, pero tiene más de 100 denuncias similares esperando en la Fiscalía para ser atendidas de igual manera. Y yo le propondría a Hertz Manero que no se preocupe tanto por los derechos humanos de Lozoya. Los derechos humanos de Lozoya están garantizados, desde el ámbito privado y desde el ámbito público. Yo me preocuparía en atender esas 100 denuncias que están muy bien fundamentadas y muy bien motivadas, que están esperando hacer, y ahí van a empezar a haber maxi procesos, lo que llamamos maxi procesos, o sea, causas penales, cientos de ellas, vinculadas entre ellas contra cientos de empresas y personas físicas, empresarios y políticos. Alguna sociedad civil, y los sicarios irán cayendo como consecuencia. Hoy nos estamos concentrando en miles de sicarios y estamos dejando tranquilas las 4 dimensiones que están arriba. ¿Entienden por qué la delincuencia organizada sigue creciendo? Y cuando tú le das tanta impunidad a la delincuencia organizada internacional, hacen lo que cualquier empresa legal haría. Vienen a México, porque es un país con costo muy bajo, y compiten como haría una empresa legal. Tú eres también empresario, tú sabes. Entonces compiten, y compiten como la delincuencia organizada no compite como Apple.
compite con violencia, compite con corrupción, compite con lo que están viendo. Derecho de piso. Entonces, no es misterio para nosotros. ¿Se están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Entonces, no es misterio. En estas convenciones están las soluciones. Las 40 recomendaciones, que es la tercera línea, son 40 recomendaciones de un organismo internacional que se llama el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un organismo internacional que para implementar la Convención contra el Lavado de Dinero recomienda 40 medidas prácticas bien aterrizadas, como por ejemplo al banco le dicen, usted cuando viene un cliente a abrir una cuenta tiene que conocer el perfil profesional, el nombre, la dirección, cosas muy básicas, aterrizadas. Acá no hay teoría jurídica, no hay ningún... Y ahí tú ves que 40 recomendaciones, México está violando 22. ¿Por qué viola 22? No sé, pero las viola en la práctica, no en teoría. En teoría la ley está. Las leyes mexicanas no son malas, son muy superiores en muchos casos a las de Estados Unidos. Es un problema de corrupción en la aplicación de la ley. Es que se cambió la presentación Perdón, se quedó trabada. Sí, se quedó trabada y yo estoy hablando... En esa está bien, en la que está a la derecha. ¿Están iguales? Perfecto. Entonces, está bien, no se preocupe. Lo que pasa es que a mí las presentaciones PowerPoint me aburren. Y entonces a mí me gusta charlar con ustedes y mirarles las caras, ver las reacciones, estar leyendo de presentaciones. Lo hago porque como acá tenemos números y gráficos, tengo que mostrarles gráficos porque esas cosas se tienen que ver, pero me gusta charlar con ustedes. Así que disculpen que estoy hablando demasiado, pero quiero que se entienda este tema bien. Acá tienen las 5 dimensiones. Antes tenían el nombre de los autores y algunos trabajos míos que fundamentan lo que estoy diciendo. Los trabajos académicos, algunos de los cuales están al final, se acceden gratuitamente, no tienen que comprar libros. Van, hacen clic y acceden, están en Internet. Por ejemplo, la metodología que nosotros usamos para medir delincuencia organizada en 118 países sale de un artículo que nos publicó la ONU en el año 2003, que está ahí en la lista bibliográfica al final que se les van a dar. Es un artículo que se titula Controlando a la delincuencia organizada y a la corrupción en el sector público, que les dice cómo metodológicamente, estadísticamente medimos delincuencia organizada. La medición de lo bien o de lo mal que trabaja un sistema judicial, por sistema me refiero a policía, jueces, fiscales, sistemas de inteligencia, la medición con datos duros, no percepcioncitas, datos duros, no encuestas, datos duros de causas judiciales, de leer las sentencias, procedimientos orales, audio, videos. Los datos duros que surgen de los procedimientos judiciales se pueden medir. Por ejemplo, ¿en cuál proporción de las causas que nosotros seleccionamos anualmente, en México, que seleccionamos entre un 20 y un 30% de todas las causas por delincuencia organizada, ¿en cuál proporción de todas las causas que nosotros examinamos no se aplican técnicas de investigación que se deberían haber aplicado? Por ejemplo, testigos colaborantes. Entonces yo voy y hablo con los fiscales, hablo con el juez, digo, ¿por qué no se aplicó esta técnica? Y no me saben dar una respuesta motivada, entonces yo ahí, ¡pum!, les doy un punto menos, violan la convención. ¿Se dan cuenta de lo que hago? Entonces, eso se llama jurimetría. Es una forma de estadística que mide la calidad del trabajo que hace cada uno de los eslabones del sistema judicial. Hay un colega en Gibo que está realizando trabajos de medición de control de calidad de resoluciones, Roberto Carlos, que anticipo mucho, estoy entusiasmadísimo de hablar con él porque no conozco la metodología de él y asumo que él no conoce la mía, sería muy bueno fusionarlas. Pero nuestra, y así vamos, artículo por artículo de las convenciones. ¿Por qué no aplicaron esta forma de cooperación judicial con jueces de Francia cuando hay un testigo colaborante diciendo que el soborno entró en una cuenta francesa? ¿Entiende lo que estoy diciendo? El caso de Brecht. ¿Por qué no colaboraron con la justicia de Antigua y no te saben dar una respuesta? Hay casos así, hay muchos. Ahí Sacco viola la convención de Palermo, ¿entienden? Y así va. Es un poco tedioso,
para las personas que no se entusiasman como yo con la jurimetría, pero al final lo que van a ver ustedes es algo muy interesante. Esta es la hipótesis. Cuanto más sentencias tú tengas contra redes criminales, no dije personas, dije redes criminales. Cuanto más sentencias tú tengas contra toda una red de empresas y personas físicas, cuanto más decomisos de empresas legales tú tengas, cuanto más sentencias por corrupción política tú tengas, más casos como el de Duarte, más reasignación social de bienes decomisados. ¿Saben lo que es eso? La reasignación social de bienes decomisados quiere decir que hay una ley que México no tiene, es un vacío de Estado, es uno de esos 45 vacíos. Hay una ley que obliga a los jueces, no es producto de su discrecionalidad, sino obliga a los jueces a reasignar todo bien decomisado a programas de prevención de la delincuencia organizada que estén implementados por redes de sociedad civil reguladas. ¿Qué quiere decir? Tienen que ser asociaciones de víctimas que dan servicios directamente a las víctimas, no conferencias, no encuestas, no reportes, servicios directos a las víctimas. Esto está por ley en Italia, en Alemania. Entonces, todo juez que no desea reasignar tiene que motivar por qué no lo hizo. Ahora es al revés. Ahora, si lo quiere hacer, motiva por discreción. ¿Entienden lo que yo? Entonces, todo bien decomisado en Italia es reasignado a... Todo bien decomisado, escuchen lo que voy a decir. Miles de hectáreas que le pertenecían al Toto Riina, que era el Chapo Guzmán italiano en Sicilia, en Palermo, en Sicilia. Miles de hectáreas hoy son una cooperativa agraria de 4.000 jóvenes que están aprendiendo habilidades técnicas de desarrollo de softwares, hacen chamarras, aprenden a hacer mermelada, producen aceitunas, vino, lo que sea. Tenés 4.000 jóvenes trabajando en esas cooperativas agrarias en Palermo hoy. ¿Se entiende ahora reasignación social? Pregúntenle ustedes a sus representantes de izquierda por qué no han propuesto una ley de reasignación social de bienes decomisados, y yo les aseguro que en corto les van a decir que la corrupción que existe en la administración de bienes decomisados impide que se pueda aprobar una ley así. Acá en Colombia y en muchos países, Argentina también, la corrupción estatal en la administración de bienes decomisados es enorme. Cómo se asignan esos bienes decomisados a amigos de políticos y demás. ¿Se entiende lo que digo? Si tú implementas esa ley, todos esos bienes decomisados le quitan esa mano de obra que el tejido social capturado por el Mencho ya tiene. Esos jóvenes hoy acceden a derechos humanos. El derecho de acceder a un trabajo, el derecho a ser educado. Esos campos del Toto Riina hoy hacen que esos 4.000 jóvenes, cuando vayan a Corleone, que es mi lugar favorito en Sicilia, no es chiste, Corleone existe, es un pueblito que estaba capturado por como El Dorado en Sinaloa, van a ver ustedes cooperativas agrarias enormes, llenos de jóvenes, mujeres, chicos y chicas que antes estaban formando parte de pandillas, usadas por la mafia italiana. ¿Por qué un gobierno de izquierda no propone una ley de reasignación social de bienes decomisados? Es un misterio para mí. Si alguien me puede dar una respuesta, se los agradecería. Lo que te quiero yo decir es que acá están las soluciones que van de acuerdo a esas convenciones que acabo de mencionar. Esto no lo invento. Es el artículo 31 de la Convención de Palermo, de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada. El artículo 31 abarca prevención social de la delincuencia organizada. Cuando tú haces esas 4 cosas, nosotros observamos que bajan los indicadores de delincuencia organizada que nosotros medimos de acuerdo a ese artículo. ¿Se acuerdan que les comenté que nos publicó la ONU en el 2003? Lean la metodología para los que les guste la jurimetría, la estadística. Bajan los niveles de delincuencia organizada en aquellos países, de los 118 países que nosotros medimos estos, cuando los países hacen estas 4 cosas que están arriba, bajan los niveles de delincuencia organizada y comienzan bajando por los crímenes de lesa humanidad. Claro, ningún Estado del mundo tiene recursos como para erradicar los juegos ilegales, pero nadie me va a negar que el impacto social de los juegos ilegales es mucho menor que el impacto social de la compra-venta de personas.
En Alemania yo te puedo llevar a Düsseldorf o a Berlín y yo te muestro los centros de juego ilegal de la mafia albanesa. Se los muestro yo, podemos ir juntos y los conoce la policía también. Yo no sé si algún policía recibirá alguna compensación, pero la delincuencia organizada no podés combatirla toda para que llegue a cero. Dentro de los recursos que tiene el Estado se combaten los crímenes de lesa humanidad primero y después bajas a los de menor impacto social. ¿Se comprende lo que digo? Entonces, esto es algo que nace de la corrupción política cuando tú esas cuatro cosas no las están haciendo. No se están obviando estas políticas que yo menciono en México porque los fiscales no sean buenos o porque los jueces no sepan o porque los políticos sean ignorantes. Se están haciendo porque sí existe un pacto político de impunidad que abarca muchos elementos de la política que están bloqueando estas medidas. Y algunos otros son idiotas útiles que le tienen miedo a la democracia y le tienen miedo a la participación ciudadana. Cuando yo conversaba con Monreal hace varios años en un hotel, el Crown Plaza, que está ahí en el World Trade Center, y me acuerdo que estábamos con colegas de mi equipo y le propusimos una ley de auditoría ciudadana, que es otro mecanismo de prevención social, en donde las asambleas ciudadanas eligen a 3 auditores a mano alzada. No se imaginen que estoy proponiendo que un auditor ciudadano reemplace al auditor, a los auditores del Estado. Nadie propone eso. El auditor ciudadano lo que quiere hacer, lo que debe hacer cuando sale de una asamblea ciudadana, es verificar que el agua le llega a la gente. Para eso no necesita ser un gran experto. O que las vacunas se están abasteciendo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto aprobado. O que el alumbrado, barrido y limpieza es adecuado. O cosas así muy básicas. Pero eso se hace desde el año 89 en Brasil. Eso se está haciendo desde el año 94 en Paraguay. Eso se está haciendo en Colombia desde el año 2001. Por ley. O sea, tú puedes ir a tu asamblea ciudadana de tu colonia, ¿no? O delegación, colonia, y tú, en la asamblea ciudadana, a mano alzada, eliges a 3 auditores. Eliges a alguna persona que haya tenido algún almacén, una mujer, un hombre. Esa persona tiene atribución legal de entrar al municipio o a la delegación a verificar a quién le dieron un contrato público, las características de su implementación, o a veces cuando son de gestión directa, como también lo hacen en México, verificar que la gestión directa no se hace a través de empresarios amigos del delegado. Bueno, cuando le propusimos eso a Monreal, al señor que ahora creo que es senador, ¿no? Senador, nos dijo delante de mi equipo, no, en México lo estoy parafaseando, no le podemos dar tanto control a los ciudadanos. Acá no se puede buscarle. Yo me quedé helado. Yo hubiese esperado esa respuesta de Lozano o de, no sé, de algún admirador de Pinochet en Chile, pero de un miembro de la izquierda mexicana, yo me quedé helado. Poca gente me deja helado, yo me quedé boquiabierto. Dije, pero ¿por qué? Hasta tartamudeé, dije, ¿por qué no puede darle? La tiene Brasil, Lula. Yo empecé a tartamudear, Pepe Mujica. ¿Cómo puede ser que no? Y no la quiso hacer. Eso sí, después a las pocas semanas fue a la prensa y dijo que él iba a hacer auditorías de acuerdo a la técnica de Buscaglia, cosa que no es verdad, porque tampoco es mi técnica. Es una ley de auditoría ciudadana que la tienen que mexicanizar, porque ustedes ya tienen una ley de participación ciudadana. Hay que solamente agregarle un capítulo de auditoría ciudadana, donde por ley tú tienes atribución, a través de tus asambleas, para hacer las cosas simples. Pero esto es democracia. Eso hace que el ciudadano se sienta cercano al poder, que pueda entrar al intestino del poder. Y la gente, eso además contribuye, por ley, cuando escriben su reporte los auditores a la asamblea, si encuentran irregularidades, la Fiscalía de la Ciudad de México o la del Estado está obligada a revisar ese reporte. La ley establece eso en Brasil. ¿Por qué se creen ustedes que en Brasil más del 50% del Congreso ha sido procesado y está en la cárcel? Lula y el presidente del partido de derecha está en la cárcel. No solamente Lula. Y más del 50% del Congreso. Hubo procedimientos, hubo abusos judiciales, pero lo que te quiero decir es que el sistema judicial
reacciona ante una ciudadanía que denuncia y que es parte del proceso auditor. Lo que te quiero decir acá es que cuando tú implementas estos mecanismos, bajan los niveles de delincuencia organizada en sus 23 tipos de expresiones que medimos nosotros cada 3 o 4 años en México. Y acá ustedes ven, acá no necesitan ser grandes, que les gusten las estadísticas, son errores judiciales. Errores quiere decir que violan la convención. Los países que más violan la convención en el eje horizontal, eso se llama jurimetría. Los países que más violan la convención de Palermo, la convención contra la delincuencia organizada y la convención contra la corrupción, que es un delito en red también, los países que más las violan están a la derecha. Más errores hacia la derecha en el eje horizontal, ¿no? ¿Lo ven? ¿No? Cuanto más vas hacia la derecha, más violas la convención. En el eje vertical, lo que se mide es el índice de delincuencia organizada que nosotros venimos midiendo desde el 2003. ¿Se acuerdan que les dije? Vean ustedes, cuanto más violas la convención, por faltas de técnicas de investigación, falta de cooperación judicial, falta de cooperación legal, tipificaciones erróneas. Para los que después vamos a hablar de esto para los juristas. Cuanto más violas la convención, más crece tu delincuencia organizada. Esto no hay nada genético o predeterminado que haga que México tenga que sufrir esto. Lo que mantiene a México con esos altos niveles de errores es el pacto de impunidad político-mafioso que este país viene sosteniendo desde hace décadas. Y el presidente pobre, digo pobre porque a mí no me gustaría estar en sus zapatos, se encuentra ante una mañanera entre, por un lado, tiene al doctor Nieto que está presentándole mapas de redes criminales con megapolíticos mexicanos en el ejercicio del poder hoy, con el cual el presidente tiene pactos. Para llegar al poder tuvo que pactar, como todo presidente del mundo. Ojo, para llegar al poder pactas con partidos, con aliados, con opositores. Y él no sabe qué hacer. Entonces habla de venganza, habla de... no sabe. Entonces, el presidente está en una situación entre ángeles y demonios en donde lo que vamos a tratar de hacer es que triunfen los ángeles. Y hay que empujar. Y ustedes van a ser los que van a tener que hacer eso. Yo no, yo vengo, voy. Yo lo que puedo hacer es presionar a través de algunos trabajos técnicos que hagamos aquí en México, pero ustedes van a tener que presionar de manera organizada para que los que ganen esta batalla sean los ángeles. Yo entiendo que cuando uno tiene lealtades ideológicas, si un presidente les cae mal o les cae bien, lo aman, es difícil ser crítico o es muy fácil ser crítico. Yo entiendo eso. Pero mi labor acá está en señalarles qué se está haciendo bien. Hay cosas que se están haciendo ahora que no se hacían con Peña Nieto. Eso yo desafío a cualquiera que me diga, no, eso no es verdad, yo se los pruebo. Hay cosas que se están haciendo ahora que no se hacían con Peña Nieto. Y hay cosas que se siguen haciendo igual, o peor. Entonces tenemos que ser científicos en este tema. Mi misión es ser científico. No puedo tener lealtades ideológicas a nadie. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, acá, en este eje horizontal, yo les puedo decir cuáles errores está cometiendo México hoy, con Peña Nieto, con Zedillo, con Calderón, y a través de las causas que examinamos del aceido, del aciedo se llamaba Buedo en su momento, cuando por primera vez nos dieron acceso a esas causas, fue con José Luis Santiago Vasconcelos. Y tuvimos acceso a esas causas para examinarlas en su cumplimiento o violación de la delincuencia organizada. Y José Luis nos dijo, gratis, esto no cobramos nadie, vengan Edgardo, vengan Samuel González, que Samuel había sido el jefe de la Buedo antes, vengan y asesoren a mis MPs, asesoren a mi gente para que no se cometan esos errores. No cobrábamos, íbamos, a veces íbamos a la noche, a mí me gustan mucho los plátanos y el café a la noche para mantenerme despierto, y estábamos ahí trabajando. Y otra gente nos bloqueó el ingreso. Pero lo que les quiero decir es que podemos salir de esta situación, pero no se sale sin presión social organizada, como el caso italiano, que a Carmen le gusta mencionarlo, donde millones de italianos pacíficamente pararon al país, boicotearon la economía hasta que
el Parlamento italiano aprobó leyes como la de reasignación social de bienes decomisados, que fue escrita por la red de sociedad civil que Claudia Terzi, que es una gran colega, que está sentada aquí adelante mío, no quiero que te pongas colorada, ella conoce muy bien, porque viajó a Italia, los conoce muy bien, que es una red de sociedad civil de 1.200 organizaciones dedicadas solamente a la prevención social de la delincuencia organizada, rescatando a chicos, a víctimas de trata de Nigeria, que operan en la zona sur de Italia, y hacen un muy buen trabajo, a mi juicio. De ahí salió la ley de reasignación social de bienes decomisados. Lo que les quiero decir, que la solución sale de ustedes. Esa ley no va a salir de Monreal, ni de Lozano, ni del equivalente a Peña Nieto. Va a salir de ustedes. Ustedes se van a tener que organizar. Dediquen toda esa energía que tienen hoy en amar a López Obrador o en odiar a López Obrador. Dediquen toda esa energía a sacar esa ley. Si no, no van a salir de esta pesadilla. Porque después técnicamente es fácil implementarla. Una vez que ya está ahí, y podemos, es fácil hacerlo. Pregunten, cuestionen, ¿por qué Hertz Manero no está atendiendo a las denuncias que el doctor Nieto está presentando? Doctor Hertz Manero, no nos hable en términos generales. Diga, ¿por qué no está atendiendo a cada una de esas más de 100 denuncias que el doctor Nieto le ha presentado? Que explique una por una. No que los derechos humanos... No, una por una. ¿Cuáles derechos humanos? ¿A quién se le están violando? Cuestionen, presionen, porque de eso se trata una sociedad civil auditora. No solo de manifestarse, que es meritorio, sino de auditar. Yo sé que eso es algo difícil de entender en países que han sufrido sistemas autoritarios por muchos años. Este es otro mecanismo de jurimetría, y ahora ya quiero dejarlos para que nos hagan preguntas y podamos comentar esto. Otro mecanismo, acá en el eje horizontal, se puede ver, ¿no? Sí se ve. Ahí ves, cada uno de los puntos ahí es un país. Y acá tú puedes ver, cada país tiene más o menos sistemas de prevención social. Auditorías ciudadanas, reasignación social de bienes decomisados, programas de rescate a víctimas, casas de rescate a víctimas de trata, que acá en México hay, centros de atención a adicciones, bueno, tú sabes, todos. Bueno, se miden, y los países que más mecanismos tienen logran bajar la delincuencia organizada a través del cumplimiento del artículo 31 de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada. Esto no es física cuántica. ¿Se entiende, no? Calcularlo es difícil, pero ustedes no lo tienen que calcular. La cosa es hacerlo. Claro. Entonces los quiero dejar con esta esperanza. Después vamos a hablar con los juristas y podemos debatir el texto de la ley, pero quédense con estos mensajes. Prevención social, desmantelamiento patrimonial, ataque a la corrupción política como delincuencia organizada, no como un problema Bartlett o un problema Lozoya, delincuencia organizada. El caso de Brecht, con sentencia final condenatoria en Brasil, tiene a más de 271 personas físicas y empresas que están vinculadas a la acusación penal que le hicieron los fiscales brasileños, en la cual uno de los testigos colaborantes, con información corroborada, dio cuentas de sobornos en México a políticos mexicanos. Bueno, hay más de 270 personas físicas y empresas. No podés investigar a Lozoya como Lozoya. Hay empresas rusas, alemanas, españolas, italianas, portuguesas, en Antigua, en Suiza. ¿Se dan cuenta de la cooperación judicial que eso implica? ¿Está haciendo eso Hertz Manero? Pregúntenle. ¿Entienden? No concentren solo la atención en Lozoya. Más allá de culpabilidad o no, el punto es es delincuencia organizada. Y una vez que ustedes ataquen el problema en esas 4 vertientes, sentencias con menos errores, más decomisos a empresas, más ataques a la corrupción política como delincuencia organizada y más prevención social, la delincuencia organizada baja como la inflación, deflación. Eso se llama ciencia, jurimetría. De eso se trataba la ciencia jurídica, interdisciplinaria. De eso se trata. Felicidades, muchas gracias por su paciencia y espero que vengan muchas preguntas y muchos comentarios. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctor.
La verdad es que vimos temas muy relevantes de la agenda política actual, de la agenda internacional, como es la delincuencia organizada, el terrorismo y la sociedad en general, ¿no? Como nosotros tenemos precisamente la responsabilidad de poder también participar y poder también darle un tiempo, ¿no?, a esta parte de acomodo que está sufriendo el país, pero también un poco de tiempo a estas personas que lo están haciendo bien, ¿no? Ahora vamos a dar parte a las respuestas, preguntas y respuestas que podamos atender. No sé si alguien tenga aquí alguna preguntita, por favor, adelante. Primero agradecerle al doctor Buscaria por la explicación académica muy precisa. Yo soy la doctora Mari Carmen Moreno Vázquez, no tengo que ver con situaciones jurídicas, judiciales, pero amo a mi país y desde el sexenio de Salinas de Gortari hacia acá, lo que me ha tocado ver es devaluaciones, quitarle 3 ceros a nuestra moneda, unas situaciones terribles y la actual, bueno, totalmente fuera de control. Mi pregunta es, así como detuvieron a el señor García Luna y ahora en España a este ejecutivo de Pemex, ¿tienen ya, junto con lo que ha hecho el doctor Nieto, toda la, se podría decir, como la tormenta perfecta para que actúe el actual presidente? Esa es una pregunta. Y la otra, justo al desconocer todo lo que como ciudadanos mexicanos requerimos, esta democracia ciudadana, ¿usted qué opina de lo que se está manifestando, de que a partir del 24 de febrero no utilicemos tarjetas de crédito, vayamos a surtir a los mercados en efectivo, tener suficiente gasolina en los coches y durante una semana no hacerle el juego de comprar gasolina y de estar haciendo pagos? Me gustaría saber su opinión y muchas gracias, doctor. Gracias. Muy rápido le respondo. La segunda pregunta, yo muchas veces critico a mis colegas cuando se transforman en todólogos y hacen comentarios sobre cualquier tema. Yo me dedico al tema delincuencia organizada, corrupción política, y ciertamente en el tráfico de petróleo en México hay delincuencia organizada de la más pura definición. Y hay un libro magnífico que yo siempre le menciono, que Claudia lo leyó, Claudia Terzi lo acaba de leer, la doctora Terzi, que es el de Ana Lilia Pérez. Ana Lilia Pérez escribió varios libros, pero uno de ellos a mí me dejó impresionado porque el libro de ella, el cartel negro, ¿no? Se titulaba El cartel negro, es una auditoría patrimonial de Pemex ligada a la delincuencia organizada, donde inclusive en la red criminal que ella dibuja en ese libro, incluye a uno de los principales asesores del presidente Bush, que estaba comprando petróleo robado de una organización criminal mexicana, un asesor del presidente Bush en Texas, que después fue sentenciado en Estados Unidos por el contrabando de petróleo ilegal, cosa que no sé si se enteraron ustedes. Fue interesante, es un caso de un político, de un asesor del presidente Bush, que después, lo triste es que la sentencia final condenatoria terminó siendo cosquillas, porque se le declaró, bueno, se lo sentenció, pero en su hogar, en su mansión, en Texas, y no cumplió condena. Bueno, pero en fin, hubo un desmantelamiento patrimonial. Eso es lo que Ana Lilia hizo. Hasta ahí llego yo. O sea, yo estudio a la delincuencia organizada en lo que se refiere al tráfico de petróleo, gas, productos derivados. Esta medida específica de tarjetas de crédito yo no la he estudiado. La tengo que estudiar para poderle darle una opinión fundada. Y después que la estudie, porque creo que es muy reciente, ¿no? Es muy reciente. Así que déme la oportunidad de estudiarla y le doy una respuesta. Le doy mi correo electrónico y después me hace la pregunta en una semana y se la respondo. La primera pregunta, que es la suya, es una pregunta bomba, y escuchen, es más interesante la pregunta que la respuesta que le voy a dar,
Porque la respuesta es sí. El doctor Nieto, no tengo ninguna duda, que dado el ámbito de cooperación internacional que él ha desarrollado con unidades de inteligencia de más de 80 países, él sí tiene todos los pedazos o casi todos los pedazos del rompecabezas en el caso García Luna y en el caso Lozoya y en otros 100 casos similares de políticos en el ejercicio del poder. No tengo dudas. No tengo dudas no porque yo haya leído una denuncia, con lo cual no sería legal. El doctor Nieto presenta la denuncia ante la Fiscalía, es un proceso interno, sino que sí he estudiado los procesos de cooperación internacional que tiene el doctor Nieto desde que él llegó, hace muy poco tiempo, en donde ha abierto el abanico de cooperación técnica, de acuerdo a las convenciones que México ratificó, con órganos de inteligencia operativa e financiera de más de 80 países, algo que México nunca había hecho. Y está recibiendo insumos de los españoles, japoneses, India, de todos lados, así que es la mejor. Por eso hoy con Carmen Aristegui yo recomendé que el lunes mismo el doctor Nieto, con la información que él ya debe tener, debe presentar una denuncia por delincuencia organizada contra los expresidentes de México, que hoy mencionó el presidente de la República en su conferencia de prensa. Es una declaración formal la del presidente de la República hoy cuando describió delitos que han cometido expresidentes. Él no es un turista japonés, como le dije a Carmen. Entonces, la UIF, que está bajo, es en el organigrama, bajo el control del presidente, no es autónoma, debe inmediatamente presentar la denuncia con los elementos, los hechos, las conductas, asegurándose de que en el área de normatividad los tipos penales estén bien afinados para no violar la tipicidad, ¿no? Entonces, todo esto se puede hacer a corto plazo. Así que, respondiendo a esa pregunta, sí, yo creo que sí, que se puede avanzar muy bien por ese costado. Gracias, doctora. Gracias, colega. Mi nombre es Carlos García Rebollo, abogado. Perdón. Mi nombre es Carlos García Rebollo. Seguro. Tengo entendido de que usted fue asesor de los expresidentes anteriores de Peña Nieto y de Felipe Calderón. ¿Nos podría decir dónde podemos encontrar cuáles fueron los resultados de esa asesoría que usted dio? Nunca fui asesor ni de Peña Nieto ni del presidente Calderón. A Peña Nieto desde el año 2012 lo vengo criticando cuando a mí me llamó, está mal informado, o sea que la fuente de información la vamos a tener que corregir y se la voy a dar inmediatamente. El presidente Peña Nieto tenía un equipo de seguridad que en el año 2012 me llamó a una torre mayor se llama, a una torre donde hay un edificio, a que yo les diga qué habría que hacer. Estaba sentado ahí la señora, la hija de este político asesinado Massieu, Claudia Massieu, estaba ahí el que fue a Michoacán, que era el virrey que fue a Michoacán, ¿cómo se llamaba? Castillo, estaba sentado ahí. Estaba sentado Ramírez Marín ahí. Yo les expliqué qué tenían que hacer, como se los estoy explicando a ustedes, con más detalle, porque estuvimos 7 horas. Nadie cobró. Me fui. No comenzaron a hacer nada de lo que les recomendé. Y a los 2 meses yo estaba con Carmen Aristegui criticando al presidente Peña Nieto por no haber avanzado en los temas básicos que hacen al combate a la delincuencia organizada, como estoy criticando hoy a Hertz Manero, desde el momento en que no comenzó a hacer cosas bien, y estoy elogiando a Nieto y a Ortiz Pinchetti por hacer las cosas bien. Ortiz Pinchetti no lo conozco, al doctor Nieto sí, porque lo conozco desde la época de FEPADE, así que no se dejen llevar por propaganda oscura. Está muy bien la pregunta, porque además es muy bueno para mí aclarar estos temas, pero no solamente nosotros criticamos, bueno, vaya a Google y fíjese lo que yo decía de García Luna en el año 2007. En el año 2010 yo fui el primero en dar datos duros sobre la protección al cartel de Sinaloa de García Luna. Y no me la publicó solamente Carmen, sino la revista británica The Economist, que es una revista bastante conocida en el mundo. Están los datos míos. Flaco favor le haría a Calderón. Y estaban tan enojados que, con la declaración que yo hice a The Economist, que el doctor Fernando Gómez Montt, que es un hombre honesto, un hombre que yo conozco, me llamó a su casa y me dice: mira, el presidente está muy enojado contigo por las declaraciones que estás haciendo. Porque mira, estos son datos de la PGR.
no son datos que estamos inventando. Están protegiendo al cartel de Sinaloa desde la policía. Claro está, José Luis Santiago Vasconcelos me estaba dando datos interesantes. En todos los países que yo trabajo, para hacer este trabajo académico, tenés que tener canales de acceso a la información. Si no, estaría charlataneando como hacen muchos expertos sobre el tema. Tengo que tener acceso a expedientes. El doctor Guadalupe Carrera, por ejemplo, que es un prestigioso jurista mexicano, me dio acceso por primera vez a los expedientes de la Ciudad de México. Tenés que tener acceso, si no, no. Pero en ninguna manera yo estaba elogiando al doctor Guadalupe Carrera porque me dio acceso. Señalamos los errores que se cometían bajo su presidencia y los aciertos. Y está publicado. Así que espero que esté respondiendo a su pregunta, señor. Gracias a usted. ¿Cómo está? Perdón, no le entendí su nombre. Mucho gusto, doctor. Del 2007 sobre García Luna. Usted está a niveles internacionales, la denuncia la publicó algo más fuera de México. No. Simplemente nosotros publicamos la protección institucional que le estaban dando al cartel de Sinaloa, comparando los índices de detenciones que estaba experimentando Sinaloa a través de cuántas detenciones tenían, comparado a las detenciones de los Zetas y de los demás carteles. Entonces decíamos nosotros, Sinaloa está presente en más de 80 países, 67 países, perdón, en ese momento eran 67, Zetas no eran tan poderosos, es una organización mucho menos poderosa, lo mismo era el cartel del Golfo, que ya se estaba desinflando, el cartel de Juárez, sin embargo, los que menos tienen detenciones, los que menos están siendo tocados, son la gente del cartel de Sinaloa, y esa información la compartimos, lo que daba lugar a una protección institucional. Pero no nos quedamos ahí. La muy prestigiosa National Public Radio, que es una organización de muchas radios norteamericanas, se organizó independientemente cuando vio mis datos para venir a corroborar esos datos. Y vinieron a México unos periodistas norteamericanos y accedieron separadamente, sin que yo les dé los datos, a la información y llegaron a la misma conclusión. Entonces, ¿hasta dónde llega la corrupción política a nivel mundial? ¿Perdón? ¿Hasta dónde llegará la corrupción política a nivel mundial? Pero claro que sí. Claro que sí, estoy de acuerdo con usted, doctor. Mire, en el libro Lavado de Dinero y Corrupción Política fui el primero en documentar la corrupción política de Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos, ligada a las organizaciones criminales mexicanas. Está ahí. Está ahí. Soy el primero que di publicidad al hecho de que Estados Unidos es el centro mundial del lavado de dinero. Y que la mayor parte de los patrimonios de esta gente, después de cientos de transacciones, o sea, no es inmediato, van a parar ahí, a Estados Unidos, a Alemania. Por supuesto que hay una corrupción internacional ligada a esto. Pero los que están pagando con crímenes de lesa humanidad son ustedes, no son ellos. Esa es mi preocupación. Entonces tenemos que preguntarnos por qué están cometiendo crímenes de lesa humanidad acá y por qué no en Alemania. Entonces es ahí donde vienen que los mejores... Sí, pero además los controles judiciales son mejores en Alemania, los controles patrimoniales son mejores en Alemania. O sea, te dejan llegar con el dinero, pero no podés comenzar a secuestrar, a desaparecer y hacer las cosas que hacen acá. Entonces, mi enfoque es muy pragmático. Es ataquen los crímenes de lesa humanidad. La corrupción no se va a erradicar porque tengas mejores controles judiciales, pero tratemos de que no tengamos 40.000 desaparecidos en los próximos 10 años. No tengamos 4.000 fosas comunes. No tengamos 200.000 personas muertas. Esa es mi posición. Porque a mí lo que me preocupan son los crímenes de lesa humanidad. Hasta le voy a decir algo políticamente incorrecto. A mí, comparado a la compra-venta de personas y a las desapariciones forzadas, poco me importa el tráfico de drogas. Porque el tráfico de drogas, lo que puedo decir, es una fuente de ganancias patrimoniales para los carteles asiáticos en Canadá que es mayor al de los carteles mexicanos. ¿Vieron lo que les estoy diciendo? A mí lo que me preocupa es que cientos de miles de seres humanos aquí están sujetos a crímenes de lesa humanidad que yo solamente vi trabajando en Afganistán, los vi trabajando en Yemen, los vi trabajando en Líbano, los vi trabajando en Nigeria. Yo en Latinoamérica, desde la época del Cono Sur, con Pinochet y la Junta Militar Argentina, yo no veía cosas así. Y lo más trágico que a mí me hace llorar es que con Carmen estábamos hablando de estos temas en el 2007. Eso es lo que a mí me entristece. Y que no se hizo nada al respecto. En fin, ahí estamos. Gracias. Doctor, buenas noches, un placer escucharla. Gracias. Contreras,
Mi pregunta va encaminada, ojalá que algún día se aprobara la ley que tanto menciona aquí en nuestro país. Sin embargo, la delincuencia organizada, lo poco que he leído acerca de ello, es de que crean empresas lícitas. Entonces, esta ley sería extensiva para también erradicar la delincuencia organizada. O sea, incluiría esa parte también para que pues aquellos que se dedican a la delincuencia organizada, pues, la mayoría trata de ese dinero hacerlo lícito. Ajá. Entonces, no sé si esta ley alcanzaría o cuál sería la forma, doctor. Muchas gracias. Hay varias sanciones, hay todo un debate constitucional sobre cómo abordar a la persona moral, le llaman en algunos países, jurídica, la empresa, cómo abordarla desde el derecho penal. Hay un debate muy fuerte entre... Claro. La sanción más fuerte es la disolución de la empresa, o sea, tenés que disolverla. Tenés que separar a la persona jurídica, a la empresa, de la persona física. Son dos cosas diferentes. Disuelves a la empresa, deja de existir. Esa es la sanción más fuerte que podés aplicar a través de la sanción penal. Eso lo hace mucho Estados Unidos. En Europa es muy discutido si una empresa puede ser sujeta a la sanción penal. Eso es un debate que este instituto está llamado a hacer, sería un lindo debate tener, donde quizás pueda ser un pie de página en ese tema, abordando temas de jurimetría. Los países que han abordado a la sanción penal como disolución de la empresa han tenido mucho más éxito en desmantelar a redes criminales. Pero hay penalistas que se oponen por una cuestión filosófica, técnica, a la utilización de la disolución de una empresa como, o sea, bien intencionado, no es que los penalistas tengan alguna agenda oculta, hay debate sobre eso, pero los países que más disolvieron, que más avanzaron sobre la delincuencia organizada, disolvieron más empresas. Ahora, hay sanciones intermedias, no tenés que simplemente, porque hay un impacto laboral cuando tú disuelves una empresa. Si disuelves una empresa que tiene miles y miles de trabajadores, eso tiene un impacto social. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el criterio social a la hora de aplicarle una sanción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, sí, tiene que haber una política de control patrimonial, de decomiso empresarial que México no tiene todavía. Y yo creo que a través del buen trabajo que está haciendo la UIF y a la hora de que la Fiscalía General de la República comience a despertarse con su unidad antilavado, vamos a empezar a ver algún progreso en ese sentido. Pero todavía no lo vemos. Gracias a usted. Sí. A disolverse las empresas que por lo regular son la mayoría de la delincuencia organizada que están haciendo lícitas, que son lícitas, no vendríamos a tener en un futuro un problema económico en el país, porque se sustenta precisamente la economía en este tipo de empresas que puede colapsar la economía del país. Me van a tirar de las orejas y comienzo a contestar preguntas sin autorización del moderador, pero para hacer... No quiero ser malo. Se puede abordar este tema a través de mecanismos preventivos que debería estar liderando la SAT, a través de auditorías preventivas en áreas de alto riesgo, el sector de la construcción en Sinaloa, el sector agropecuario en Sonora. A través de auditorías preventivas tú ya le estás mandando un mensaje muy fuerte a la delincuencia organizada de que deben frenar la barra libre, ¿entienden? Y lamentablemente SAT no tiene un programa parecido al francés, al alemán, al colombiano, al brasileño, de auditorías preventivas de alto riesgo en zonas donde la delincuencia organizada está haciendo esto. No tenemos ese programa operando todavía. Ahí nos divorciamos de la materia penal y evitamos el costo social. Gracias. Gracias. ¿Sí? El moderador está ordenando que... Pero voy a seguir abajo con alguna gente. Última. Sí. Solos no podemos, me explico. Coincido, en 10 años es triste donde estamos. Y gracias por venir y gracias por la ilusión que nos da que puede cambiar. ¿Cómo podemos lograr una presión más fuerte por todas las convenciones internacionales que se están violando? ¿Y cuál sería la receta como mexicanos de dos cosas que tendríamos que empujar con todo para empezar a cambiar? Y la otra es la legalización de las drogas, porque el dinero ya está en el sistema financiero. Entonces, si
si legalizamos las drogas, ¿o qué hacemos? Y siempre he pensado, un día que estuve en Ámsterdam, en este lugar, en Copenhague, donde venden drogas en el medio, ¿no? Mi primer pensamiento es, aquí no es legal y nosotros nos quedamos con la sangre, y es una tristeza horrible. No, son 2 mega preguntas las que usa usted. Lo invito a cenar. No, libros hay que escribir sobre eso, gracias. Mira, el tema de legalización de las drogas, escribimos, rapidito, porque escribimos un reporte, tuve el honor de formar parte de un grupo, colega, en el año 2013, de colegas, más de 25 colegas de toda la región, donde yo terminé aprendiendo más que aportando, porque estaba formado por toxicólogos, médicos, psiquiatras, abogados, economistas, para escribir un reporte sobre drogas para la OEA, que lo publicamos en el 2013, se publicó en el 2013 por la OEA. Y en ese reporte abordamos lo que usted pregunta. Si los expertos y expertas en esa comisión, de la cual yo era solamente un miembro, llegaban a la conclusión de que legalizar, lo que usted llama regular, quiere decir regular la producción de marihuana y regular el acceso como consumidor a la marihuana, podía impactar sobre la delincuencia organizada. Llegamos a la conclusión clara, unánime, de que primero, ningún consumo de droga como consumo puede ser sujeto al derecho penal. No se puede criminalizar la conducta. Segundo, regular la producción y el consumo, mientras tú tengas una muy fuerte política de prevención social, regular la producción y el acceso al consumo es una excelente política de salud pública, mientras tu país tenga capacidad regulatoria y no como México, donde el nivel de falsificación de medicinas es muy alto. O sea que hay que resolver ese tema. Tercero, no tiene ningún impacto sobre la delincuencia organizada que tú regules la producción de marihuana o de cocaína. La delincuencia organizada mexicana está diversificada en cientos de mercados legales y decenas de mercados ilegales, en donde simplemente ellos reasignan sus capitales de manera rapidísima de un bien a otro cuando tú les legalizas uno. Eso no hace impacto. Fue una decisión unánime. Accedan al reporte que es gratis de la OEA, reporte sobre drogas. La otra pregunta, ¿me recuerdas la otra mega pregunta? La presión social. Mira, tomen un megatema. ¿Cuál es un megatema que puede unir a toda la sociedad? Yo no creo que haya mexicanas o mexicanos que estén en contra de que el sistema de listas de precandidaturas de los partidos sea abierta a cualquier ciudadana o ciudadano con ciertos requisitos, mayor de edad, que tenga antecedentes penales o no. Ese es un tema que cada país lo resuelve. Yo creo que hay que abrirle a la persona que salió de la cárcel, hay que abrirle los canales a vida civil, pero bueno, lo pueden discutir. Yo no creo que haya nadie en México que esté en contra de una ley electoral que abra las listas de precandidaturas de todos los partidos al voto popular interno o nacional. Argentina, por ejemplo, en sus elecciones primarias, cualquier ciudadano argentino puede votar por precandidaturas en cualquier partido. No puede votar en más de un partido, claramente, pero por cualquier partido puede ir a precandidaturas. Entonces, las precandidaturas salen del dedazo de los Manlio Fabios, de los Monreales, de los Barbosas, de los Chapo Guzmanes, y las precandidaturas se definen a través del voto popular auditado. ¿Quién puede estar en contra de que tú tengas canal libre a las listas de precandidaturas de los partidos para que cualquier ciudadana o ciudadano mexicano, y yo conozco miles de personas honestas, valientes, patriotas, entren a las listas de candidaturas sin tener que besarle el anillo al padrino? Como hoy. El padrino, sea quien sea, Barbosa, Manlio Fabio, quien sea los caciques locales. Esa reforma electoral le va a abrir al sistema político a millones de personas que tienen sueños, tienen una visión y que hoy dicen, yo nunca participaría en esta cloaca. Porque para entrar a la lista hoy le tienes que besar, no quiero ser grosero, el anillo a uno de estos políticos a nivel local, nacional, regional. No hay manera de hacerlo de otra manera. Asumiendo que no es un miembro de... Hoy en día, colocar un candidato para el cartel de Sinaloa, en promedio le cuesta entre $20,000 y $40,000 a nivel local.
Solamente colocando 20.000, 40.000 dólares, coloca precandidatos en las listas de los partidos a nivel local. A nivel nacional, más dinero. El sistema electoral mexicano, al ser un sistema de listas cerradas sin elecciones primarias por voto popular auditadas, es una invitación al Chapo Guzmán y a sus hijos para capturar al sistema político mexicano. Esa es una reforma que uniría a todos los mexicanos, porque dudo que ya seas de izquierda, de derecha o de centro, tú estarías en contra en que se abran las listas. Esa es la ley madre para quitarle un canal de entrada a la delincuencia organizada. Hay que buscar temas que unan a toda la población, que no sean temas que definen ni a la izquierda ni a la derecha con la propiedad privada, ni a la izquierda, que sean temas madre. Ley de auditoría ciudadana fue lo que unió a Brasil. Ley de reasignación social de bienes decomisados fue lo que unió a Italia. Toman temas madres. Ahí va la respuesta. ¿Está? Gracias. La presión internacional es diferente según sea, volviendo al punto que usted decía. Si Estados Unidos estuviese perdiendo semanalmente a ciudadanos, empresarios, secuestrados, asesinados, europeos asesinados, como en Colombia, semanalmente, si eso sucediese en México, estarían acá bajo una presión internacional enorme con los presidentes y secretarios de Estado sin visa norteamericana y sin visa europea. ¿Entienden? Por eso la presión sobre Colombia era enorme para que ellos limpien la casa. Sobre México no, todavía eso no ha sucedido. Yo soy uno de los que creo que hasta que el umbral del dolor, ese mismo dolor que sufre la madre de Fátima, la familia de Fátima, hasta que ese mismo dolor no lo viva en carne propia el señor Slim o el señor Salinas Pliego o el señor Azcárraga y cientos de sus similares, no vas a tener estas reformas empujadas a través de una presión interna. Los dueños de las telebancadas también tienen algo que hacer en esto. ¿Se entiende lo que digo? Ahí vamos. Felicidades. Tenemos una última pregunta, alguien muy valioso. ¿Suena? Sí. La doctora Terzi, exactamente. Antes que nada, gracias por la recomendación del libro y los invito a todos a leerlo. Es un libro magnífico y mucho podríamos discutir sobre análisis económico del derecho, del sí se puede, de los puntitos del sí se puede, de shale gas en Texas y en México y toda la propaganda en torno a la reforma energética. En fin, mucho que hablar sobre derechos de propiedad también y los invito a leer ese libro porque hay corrupción y ordeña desde los choferes hasta arriba, ¿no? Como lo dice y lo describe con todo detalle Ana Lilia en su magnífica investigación. Pero volviendo al tema del pacto de impunidad mafiosa, a mí me gustaría que el doctor nos dijera qué piensa de la necesidad de un diseño institucional que funcione para lograr una verdadera independencia del poder político de las instituciones, para que verdaderamente exista en el país una procuración de justicia real, sin sesgos políticos, ¿no? Hay un libro que acaba de salir publicado por un profesor norteamericano que argumenta que los países que han respirado mucha democracia en los últimos años, Suiza, por ejemplo, Finlandia, esos países que desde afuera parecen paradisíacos, él argumenta, es un profesor norteamericano de Derecho, argumenta que se necesita menos democracia. ¿Qué quiere decir eso? No argumenta que no tenés que ir a votar o tenés que votar menos, él no dice eso. Él dice que es bueno tener a un mayor pedazo del Estado separado del poder político, o sea, que no dependa del poder político y por lo tanto que no esté sujeto a los vaivenes electorales. Es un libro excelente, se necesita 10% menos de democracia, creo que se titula el libro, y él argumenta que porciones mayores del Estado en Europa, en Estados Unidos, deberían estar separados de la política y estar sujetos a los criterios que la doctora Terzi acaba de mencionar. Autonomía técnica, independencia, o sea, órganos regulatorios, como el Banco Central, ¿no? El Banco Central tiene un nombramiento autónomo donde creo que su periodo de funciones hace un overlapping, ¿cómo se dice?
se sobrepone con 2 administraciones o 3. Él argumenta que más del Estado debería estar sujeto a estos criterios de independencia técnica, despolitizarlos. Claro, pero el tema después viene de quién controla a esos órganos técnicos. Para poder tener un poder judicial independiente, un sistema regulatorio en el área medioambiental, que es la que tú dominas, doctora Terzi, el derecho ambiental, para que esa gente sea autónoma, técnicamente independiente y no sujeta a presiones políticas, que está bien, también necesitas controles regulatorios sobre esa gente. Porque si no, vamos a entender autonomía de manera equivocada. O sea, sí, dejas al INE autónomo, pero después está sujeto a sus propias corruptelas o sus propias dinámicas internas que también pueden ser perniciosas. Tenés que sujetarlo a un control regulatorio. Y es ahí donde los poderes legislativos fallan en toda la región, porque no tienen dientes en sus controles regulatorios legislativos. Vayan al Congreso mexicano y van a ver, más allá de las anécdotas de aviadores y demás, que los órganos, los subcomités, las subcomisiones del Congreso, las comisiones, no tienen capacidad de control técnico de los órganos autónomos. Van a comparecer, pero no hay realmente un rendimiento, una rendición de cuentas técnico ante el Congreso, con premios y castigos. ¿Me siguen lo que digo? En donde hay criterios preestablecidos, como en un contrato. Por ejemplo, en el Parlamento neozelandés, un órgano técnico como el que describe la doctora Terzi firma un contrato con el Parlamento en el cual se compromete a darle un incremento de acceso a un servicio, teléfonos, por ejemplo, a la población de un 20% para el año 2025. Es un contrato que firma el órgano autónomo técnico con el Parlamento. Y el Parlamento lo que hace es llamar a comparecer al órgano técnico para ver si se cumple ese contrato. No es un contrato en el sentido del derecho civil, pero es un contrato técnico. Eso requiere que tengas un Parlamento que controle técnicamente, con capacidad de control. Ahora, los diputados y senadores no tienen que ser expertos en abastecimiento de agua o de teléfonos. Tienen que ser representantes del pueblo. Tenés que tener un plantel técnico, un servicio civil de carrera poderosísimo detrás de los legisladores, que realmente asesoren al legislador o a la legisladora para que pueda monitorear a esos órganos técnicos. ¿Me siguen lo que digo? Ese servicio civil de carrera en México no existe. Porque lo que no querés es separar al órgano independiente y autónomo de la democracia. Sí, no tiene que estar sujeto a criterios políticos, presiones políticas, está muy bien, pero tiene que estar sujeto a algún tipo de control técnico determinado por un acuerdo. Nueva Zelanda es líder en este tema, donde tienen realmente todo el aparato regulatorio ministerial está literalmente autónomo y regulado a través de estos contratos parlamentarios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está? Pero eso requiere de un gran desarrollo del Poder Legislativo que todavía no tiene. No tiene capacidad el Poder Legislativo, no solo de México, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de monitorear y de controlar estos órganos técnicos de manera apolítica, de manera realmente técnica, con un servicio civil de carrera detrás de los legisladores, que realmente estén detrás de los legisladores diciendo, señor senador, a ver, haga esta pregunta porque este es un criterio, porque si yo soy senador mexicano no tengo por qué ser experto en reforma judicial o en agua o en lo que sea, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? O en medio ambiente. Entonces, entonces tenemos que empujar para que los poderes legislativos de nuestros países tengan capacidad de control técnico con un plantel y servicio civil de carrera adecuado para poder darle autonomía técnica, pero controlarlos en un sistema democrático para que después no terminen actuando como algunos órganos autónomos mexicanos. ¿Se entiende? ¿Estás de acuerdo? Gracias. Gracias. Moderador da permiso. Ahorita nada más vamos a... Es muy breve. ¿Qué opina de la amnistía que se está impulsando en el Congreso de la Unión? ¿Qué amnistía? La ley de amnistía. La ley de amnistía aplicada es la amnistía anticipada de la cual yo comentaba hace muchos años, ¿el 2016? ¿Todavía están en eso? Es la prioridad del señor presidente. No, a ver, rapidito. Hay un debate que tuve con un académico mexicano muy peculiar que se llama John Ackerman. Y hay un debate de 1 hora que tuve sobre este tema en Rompevientos. Y si van a Google,
y ponen a Edgardo Buscaglia y John Ackerman, ahí en Rompevientos sale el debate y lo invito a que vea este debate hoy, no se me quede dormido. Véalo y ahí le respondo esa pregunta, lo que yo opino. Claramente estoy en contra no de la amnistía o del perdón en su esencia, sino del hecho de que se dictamine de arriba hacia abajo de manera virreinal en todos los sistemas de justicia transicional del planeta, sea Sudáfrica, sea Colombia, sea Camboya, siempre los órganos sociales, las comisiones ciudadanas de la paz, las comisiones de la verdad, o como le llamen los argentinos, por ejemplo, son las que a través de un sistema deliberativo en conexión entre víctimas y victimarios se determina si hay que asignar perdones o amnistías caso por caso, de abajo hacia arriba, con legitimidad social y no de forma virreinal. Yo eso lo he dicho y en ese debate lo va a ver con John Ackerman, que es lo que digo. Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias al doctor. Voy al otro salón porque también prometí estar allí respondiendo preguntas, así que todavía mi labor no ha terminado. No, el moderador no ha terminado, es verdad. Tenemos un poquito de trabajo, pero déjeme entregarle una constancia, nada más, por favor, por su destacada participación. Doctor, son muchos temas muy interesantes, felicidades. Qué bonito, muchas gracias. Muchas felicidades, porque más académicos, no, es precioso, la participación que nos diste es valiosísima. Más gente como tú, más gente participativa, que podamos estar conscientes, ¿no? Porque a veces estamos viviendo en una sociedad que no hace conciencia, ¿no? No toda la culpa la tiene el político, no toda la culpa para nada la tiene el presidente ni los funcionarios. El tema de la corrupción es un tema muy delicado que se tiene que erradicar, pero se tiene que erradicar desde la niñez. Si no empezamos con un cambio profundo desde uno hacia afuera, no va a funcionar nada. El primer cambio lo tenemos hoy, en nosotros mismos. Con participaciones como el profesor, podemos nosotros aprender un poquito más en relación a estos contextos nacionales e internacionales. Es un problema humano, nacional, internacional, pero que hoy en día tenemos la solución en nuestras manos. Felicidades a todos aquellos valientes, como Santiago Nieto, como otras personas que están haciendo su trabajo bien, ¿no? Que has mencionado en esta conferencia. Al mismo presidente hay que darle también esa felicitación, su tiempo, lógicamente que es un sistema, ¿no? Y ahora sí, este instituto tiene el espacio al debate y a la participación continua para que hagamos de este México un México mejor, que es la intención. Todos de buena fe y el cambio hoy lo tenemos en casa. Gracias por tu participación. Al contrario, gracias. Continuamos. ¿Cómo no? Sin la botella de agua, pero con esto sí, ¿no? Mira qué bonito que está. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Hay un salón adicional más las personas que están abajo esperando, así que voy a ir a responder preguntas para allá. Vamos a continuar con más. Muchas gracias. Gracias a todos. Los que deseen continuar con esta siguiente etapa de lo que vamos a seguir hablando, les invitamos con la siguiente invitación, que es una mesa de opinión precisamente. Quedará precisamente el doctor Edgardo Adolfo Buscaglia, así como el doctor Fernando Córdoba del Valle. Gracias, doctor. El día 24 de febrero a las 5 de la tarde en Hibo TV, que precisamente se ha transmitido por internet. Los participantes sería precisamente la doctora Verónica Román Quirós, el doctor Miguel Ángel Aguilar López, que está presente conmigo, el doctor Raúl Plasencia Villanueva y el doctor Carlos Fonseca Luján. Los invitamos para que este 24 de febrero podamos seguir con esta participación, que como vieron no nos alcanza el tiempo. Una disculpa a todos los que no pudieron participar, nos encantaría, pero
el tiempo se acabó, el profesor ya se fue al otro lugar, ¿no? A responder un poquito de más preguntas. Pero muchísimas gracias por su asistencia. Sí. Disculpen, por cuestión de logística, el doctor no ha firmado las constancias respectivas. Si gustan algunos esperar, si no les haremos llegar.